cambia a probar. Tu boca no pierde sabor, la caramelo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nosotros somos el grupo número 4. Vamos a estar hablando sobre el tema de nuestro trabajo, que es el estado de flujo de efectivo. Una pequeña introducción. El estado de flujo de efectivo no es más que un informe financiero que muestra cómo una empresa genera y utiliza efectivo durante un periodo determinado. Su objetivo principal es proporcionar una visión clara de la liquidez de la empresa, es decir, su capacidad para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Sin más que decir, el grupo número 4 les estará dando más detalles sobre el tema de estado de flujo de efectivo. Ahora hablemos de este tema muy importante entonces, que es el estado de flujo de efectivo. Este documento es como un mapa de dinero que muestra cómo una empresa maneja su efectivo durante un periodo de tiempo, ya sea en un mes, un trimestre o un año. Es una herramienta clave para entender si una empresa tiene suficiente dinero para pagar sus gastos, invertir en su crecimiento o cumplir con sus deudas. Ahora, realmente, ¿qué es el estado de flujo de efectivo? Imagina que tienes una alcancía donde guardas todo el dinero que ganas y gastas. El estado de flujo de efectivo es como un registro detallado de todo lo que entra y sale de esa alcancía. No importa si el dinero es por ventas, préstamos o compras de equipos, aquí solo se anota el efectivo real que se mueve. A diferencia de otros informes financieros como el estado de resultados, que muestra ganancias y pérdidas, o el balance general, que lista lo que la empresa tiene y debe, este documento se enfoca únicamente en el efectivo real. Por ejemplo, si una empresa vende un producto a crédito, este aparecerá en el estado de resultados, pero no en el flujo de efectivo hasta que el cliente lo pague. Ahora, ¿para qué sirve entonces? 1. Para saber si la empresa tiene liquidez, es decir, si tiene suficiente dinero en el banco para pagar salarios, proveedores, alquileres, etc. 2. Para tomar decisiones. Los inversionistas y bancos lo usan para decidir si prestan dinero o invertir en la empresa. Si ven que el flujo de efectivo es positivo, confiarán más en ella. 3. Evitar problemas. Si una empresa gana mucho pero no en efectivo porque todo está en créditos, podría quedarse sin dinero para operar. Este estado ayuda a detectar esos riesgos a tiempo. Ahora, los tres componentes del flujo de efectivo. El dinero que entra y sale se divide en tres categorías principales. Número 1. Actividades de operación. Aquí se registra el dinero que proviene del negocio principal de la empresa. Por ejemplo, 1. Dinero por ventas de productos o servicios. Pagos a proveedores, empleados, gastos como luz y agua. 3. Cobros de clientes que pagaron sus deudas. Número 2. Actividades de inversión. Se refiere a compras o ventas de cosas que ayudarán a la empresa en el futuro. Por ejemplo, compra de maquinaria nueva, vender un local viejo o invertir en acciones de otras empresas. Número 3. Actividades de financiamiento. Aquí va el dinero relacionado a préstamos o inversiones de los dueños. Por ejemplo, pedir un crédito al banco, pagar dividendos a los accionistas o devolver un préstamo. Recordemos que no es lo mismo ganar no es lo mismo que tener efectivo. Por eso, este estado es indispensable para una gestión financiera saludable. Hoy les enseñaré cómo elaborar un estado de flujo de efectivo. Para eso tenemos que conocer los estados financieros básicos, que son 5. Número 1. Balance de situación general. Este muestra la situación financiera de una empresa al final de un ejercicio. Y tenemos también el estado de resultados, que muestra el resultado de un ejercicio realizado de una empresa en un periodo determinado. Este puede ser de un año o menos. También tenemos lo que es el estado de flujo efectivo, que vamos a explicar hoy, que estamos explicando hoy. También tenemos lo que es el estado de utilidades retenidas. Este estado es especial ya que únicamente engloba lo que es las utilidades retenidas, la cuenta de utilidades retenidas o la cuenta de ganancias después de impuesto y reserva. Este puede hacerse de manera unitaria o puede incluirse en el estado de resultados. También tenemos las notas a los estados de resultados. Esas notas son aclaraciones para los estados de resultados que se han enviado y se solicitan a la empresa. Ahora vamos a conocer lo que son los aumentos y disminuciones en el efectivo. Recordemos que cuando un activo aumenta, normalmente disminuye el efectivo. Esto podemos ponerlo como ejemplo que una empresa compra mobiliario y equipo
Aumenta un activo, que es el mobiliario, y disminuye el efectivo, que es caja, si en caso se pagó con efectivo. Tenemos también lo que son los pasos para elaborar el estado de flujo efectivo, que son paso número uno, son las partidas originales. En este paso se establecen cuáles fueron las partidas originales que llevó a la empresa a obtener efectivo y a usar el efectivo para comprar bienes, servicios o derechos. Entonces, estos se reclasifican en una hoja de libro diario aparte del que se trabaja en la empresa. Están también las partidas de reclasificación, que las partidas originales que nosotros excluimos del libro diario común, vamos a tomarlas y vamos a girarlas. Lo que está en el haber lo pasamos al debe y sucesivamente. Esto se hace para dejar a la empresa en la operación los saldos que tenían al principio de la operación y compararlos con cuánto efectivo se ha movido. Entonces, después de eso tenemos lo que es la hoja de trabajo. Esta hoja de trabajo se utiliza para clasificar el origen del efectivo y los gastos que se tuvieron con efectivo. Esta hoja de trabajo se trabaja a 13 columnas. Por último tenemos lo que es la elaboración del estado de flujo efectivo, que puede hacerse de dos formas. La primera forma es con el método directo. Un estado de flujo de método directo debe llevar lo que es una conciliación de renta de utilidad. Esa se hace aparte del estado de flujo efectivo. Y también está el método indirecto, en donde esta conciliación va incluida en el formato del estado de flujo efectivo. El estado de flujo de efectivo permite establecer cómo se genera y utilizan los efectivos y equivalentes de efectivo de una empresa durante un periodo. Este estado financiero muestra la entrada y salida de dinero, clasificada en 3 actividades. Actividad número 1, flujo de efectivo por actividades principales de negocios, ya sea ventas, pagos a proveedores. Actividad número 2, de inversión, compras o ventas de activos a largo plazo, ya sea maquinarias, inversiones. Actividad número 3, de financiamiento, préstamos, emisión de acciones, pagos de dividendos. Permite conocer si la empresa tiene liquidaciones o generan efectivo de sus operaciones y cómo financian sus actividades. En conclusión, el estado de flujo de efectivo permite a los usuarios dar información financiera, inversionistas, gerentes, acreedores. Evalúan la salud financiera de la empresa, su capacidad para generar efectivo, cumplir con sus obligaciones a corto plazo y tomar decisiones sobre financiamientos o inversiones. ¿De dónde se obtiene la información del estado de flujo de efectivo? La información para elaborar el estado de flujo de efectivo, normas internacionales de contabilidad número 7, se obtiene principalmente del estado de resultados integral y del estado de situación financiera. También se utiliza información sobre los movimientos de efectivo y equivalentes de efectivo durante el periodo, clasificando en actividades de operaciones, inversiones y financiaciones. Estado de resultado integral proporciona información sobre los ingresos, gastos y resultados de la empresa, lo que ha ayudado a identificar los flujos de efectivo de las actividades de operaciones. Estado de situación financiera revela los activos, pasivos y patrimonio neto de la empresa, lo que ayuda a entender los cambios de las cuentas de efectivo y equivalentes de efectivo. El estado de flujo de efectivo en Guatemala tiene como principal objetivo el número 1, cumplir con normas legales y fiscales exigido por el Código de Comercio del artículo 368, la SAT y la NIF y la IFRS para empresas bajo auditoría o que cotizan en la bolsa. Número 2, facilitar la toma de decisiones financieras, analizar liquidez y solvencia para inversionistas, bancos y acreedores. Número 3, clasificar los efectivos
en actividades operativas de inversiones y financiamiento para entender el origen y uso de los fondos. 4. Detectar problemas de liquidez, identificar si hay falta de efectivo o dependencia excesiva, financiamiento extremo. Cumplir con requisitos bancarios. Bancos como Banco Rural o GIT lo solicitan para aprobar créditos. ¿Quiénes deben presentarlo? Sociedades mercantiles, como por ejemplo sociedad anónima, sociedad responsabilidad limitada, empresas obligadas a auditoría. Ahorita les voy a compartir un resumen del fundamento legal del estado del flujo de efectivo. El fundamento legal del estado de flujo de efectivo en Guatemala se basa principalmente en la ley del impuesto sobre la renta, ley número 28-71, así como las disposiciones de la Dirección General de Tributación. Se regula los flujos de efectivo como parte integral de los estados financieros y la declaración de impuestos. Principios contables generales aceptados, incluyendo la NIC 7, estados de flujos de efectivo, proporciona las bases para la elaboración y presentación del estado de flujo de efectivo. La NIC 7 establece cómo presentar información sobre los flujos de efectivo y equivalentes al efecto durante un periodo, incluyendo las actividades operativas de inversión y de financiamiento. Requisitos. El estado de flujo de efectivo es un requerimiento legal para las empresas que no se escojan en el plan de pymes, formulan cuentas anuales abreviadas. En el artículo 40 de la Ley de la Actualización Tributaria, documentación de respaldo a la declaración de jurado de renta. Los contribuyentes deben tener a disposición de la Administración Tributaria lo siguiente. Inciso 1, los obligados a llevar la contabilidad completa, el balance general, estado de resultado, estado de flujo de efectivo y estado de costo de producción cuando corresponda. Inciso 2, los contribuyentes calificados por la ley como agentes de retención del impuesto al valor agregado y los contribuyentes especiales deben presentar a la Administración Tributaria por los medios que se disponga, junto con la declaración jurada anual. Los estados financieros deben debidamente habilitados con contador público y auditor independiente, con su respectivo dictamen e informe, firmado y sellado por el profesional que lo emitió. Inciso 3. Los contribuyentes no obligados a llevar la contabilidad completa deberán proporcionar una información en detalle de sus ingresos, costos y gastos deducibles durante el periodo de liquidación. Inciso 4. En todos los casos, los comprobantes de pago de impuestos. Muchas gracias. Estado de flujo de efectivo, método directo. Es un informe financiero que muestra los flujos de efectivo de una empresa durante un periodo determinado, clasificándolos en 3 categorías principales. Número 1. Actividades operativas, flujos de efectivo relacionados con la operación principal de la empresa, como ingresos en efectivo de clientes, pago en efectivo a proveedores y empleados, intereses y dividendos recibidos. Número 2. Actividades de inversión, flujos de efectivo relacionados con la adquisición y venta de activos no corrientes, como compra y venta de propiedades, planta y equipo, inversiones en valores y otros activos financieros.
Número 3. Actividades de financiación. Flujos de efectivo relacionados con la obtención y pago de fondos como préstamos y emisiones de deudas, pago de dividendos y recompra de acciones. En resumen, el estado de flujo de efectivo método directo es un informe financiero que muestra los flujos de efectivo de una empresa de manera directa y transparente, clasificándolos en actividades operativas de inversión y de financiación. Hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental en la contabilidad y las finanzas, el estado de flujo de efectivo por el método indirecto. Es uno de los métodos utilizados para preparar el estado de flujo de efectivo. En este método, partimos del ingreso neto y lo ajustamos para obtener el flujo de efectivo neto de las actividades operativas. Esto nos permite entender cómo la empresa genera efectivo a partir de sus operaciones y cómo se utiliza este efectivo. En las actividades operativas, comenzamos con el ingreso neto y lo ajustamos por partidas no monetarias como la depreciación y la amortización. También ajustamos por cambios en cuentas por cobrar y por pagar y por cambios en inventarios. Esto nos da una idea clara de cómo la empresa gestiona su efectivo en el día a día. Además de las actividades operativas, también tenemos las actividades de inversión y financiamiento. En las actividades de inversión, registramos las compras y ventas de activos fijos e inversiones. En las actividades de financiamiento, registramos la emisión y pago de deuda, el pago de dividendos y la compra y venta de acciones. Finalmente, calculamos el flujo de efectivo neto sumando el flujo de efectivo neto de las actividades operativas, de inversión y de financiamiento. Esto nos da una visión global de cómo la empresa gestiona su efectivo y cómo se utiliza este recurso. En resumen, el estado de flujo de efectivo utilizando el método indirecto es una herramienta fundamental para entender la gestión del efectivo en una empresa. Nos permite analizar cómo se generan y se utilizan los recursos y cómo se gestionan las actividades operativas de inversión y financiamiento. En conclusión, el estado de flujo de efectivo es un informe financiero fundamental que permite conocer con exactitud el movimiento real dentro de una organización o institución. Su propósito es reflejar cómo se generan y se utilizan los recursos líquidos, diferenciando con claridad los ingresos y egresos. A través de este estado es posible determinar con la capacidad de una empresa para cumplir con sus compromisos financieros y sostener sus operaciones a lo largo del tiempo. Para su elaboración existen dos métodos: el método directo, que presenta los flujos de efectivo reales obtenidos por cobros y pagos, y el método indirecto, que parte de la utilidad neta y ajusta con base en las partidas no monetarias. Ambos métodos son válidos y se eligen según la necesidad del análisis de la empresa. Este estado permite establecer indicadores clave como la liquidez, la rentabilidad operativa y la eficiencia en el uso del efectivo, aportando información crucial para la toma de decisiones financieras responsables. La información para su elaboración proviene de fuentes como el estado de resultados, el balance general, los libros contables auxiliares y otros documentos de soporte. Esta información debe ser precisa, confiable y actualizada. En cuanto a sus objetivos más importantes, el estado de flujo de efectivo busca brindar a los usuarios información que les permita evaluar la capacidad de la entidad para generar efectivo en un futuro, identificar cómo se están utilizando los recursos financieros dentro de las actividades operativas, ya sea de inversión y de financiamiento, establecer el grado de solvencia de la empresa y analizar la relación que existe entre la utilidad neta y los flujos de efectivo. Además, permite proveer datos útiles para que inversionistas, prestamistas y administradores tomen decisiones bien fundamentadas y contribuye a garantizar la transparencia financiera.
En el plano legal, este estado está respaldado por la norma internacional de contabilidad, número 7, NIC, y en Guatemala por lo establecido en el Código de Comercio, artículo 368 y 369, y las normas contables para el sector privado, que exigen la presentación de este informe como parte de los estados financieros básicos. Por lo tanto, comprender el estado de flujo de efectivo no solo es una obligación académica o profesional, sino una herramienta indispensable para todo aquel que desee tomar decisiones informadas, estratégicas y responsables dentro del ámbito contable y financiero.